Amaya ni siquiera se dio cuenta de que habían pasado 6 meses desde que empezó a trabajar en este restaurante. Un trabajo así superaba sus sueños más salvajes, a pesar de todas las dificultades y obstáculos. A veces tenía que quedarse hasta tarde e incluso hacer las tareas de otras personas, aunque solo era una camarera. Pero Amaya no se negaba porque le pagaban más por ello. Para una chica de familia pobre, ese dinero era una bendición. Sus compañeros la respetaban por su honradez y honestidad. Amaya no tenía por costumbre cotillear sobre los demás ni decir cosas malas. Si algo no le gustaba, se lo decía directamente a la cara. Un par de veces incluso se atrevió a expresar su opinión al director. Su jefe, Phil Mosick, respondió pacientemente: «Entiendo por qué te quejas, Amaya, y sin duda lo tendré en cuenta». Por supuesto, sus colegas se sorprendían de cómo lo conseguía, pero no se atrevían a hacer lo mismo. Tenían miedo de Phil Mosick, le consideraban casi un dios. Amaya, en cambio, era una persona orientada a objetivos por naturaleza, y si tenía algo en mente, lo hacía sin dudarlo. Al menos, no tomaba el camino fácil. Toda su vida estuvo asociada a obstáculos, y Amaya se acostumbró a ellos. Su honestidad y desinterés la hicieron aún más fuerte. Por lo general, Amaya evaluaba la vida con sobriedad y se daba cuenta de que no le resultaría fácil. Si tenía suerte en algún sitio, la próxima vez tendría que luchar. El instinto de conservación también la impulsaba a pisar el freno y a no caer en trampas especialmente tendidas. Ese día decoraba la sala con sus colegas. Tenía que tener un aspecto grandioso y brillante, al menos eso había ordenado el dueño del restaurante antes de marcharse para atender asuntos importantes. Phil Mosick confiaba en su personal y no dudaba de que se encargarían de todo. Confiaba especialmente en Amaya como la empleada más responsable y a veces incluso la ponía como modelo a seguir para los demás miembros del personal. Y nadie la envidiaba, al contrario, intentaban estar a su altura. Amaya sabía mantener la amistad, aunque tuviera que hacer un comentario a alguien. A pesar de ser solo una camarera, la gente la escuchaba. La chica tenía una habilidad única para atraer a la gente, así que el dueño la favorecía, fijándose en sus méritos. Se puede decir que Amaya consiguió este trabajo en el momento oportuno y se agarró a la tabla de salvación. Sus compañeras empezaron a comentar que el salón se estaba decorando para una boda, y Amaya oyó por casualidad que un cirujano muy conocido en su ciudad, Antonio Esteban, había decidido casarse. La chica estaba ansiosa por conocer los detalles y habló con una de las camareras. «Oye, Inés, ¿quién es su novia? No te lo creerías, pero en realidad yo tampoco sé nada», respondió. «El encargado del restaurante me ha dicho que, además del cirujano y sus conocidos, estará el propio alcalde y su séquito. Es muy amigo de Antonio Esteban». «¿De verdad? ¿Es verdad?», preguntó Amaya, sorprendida. «Bueno, solo repito lo que he oído», se persignó Inés. «Pero le voy a ser sincera, el alcalde es una persona bastante difícil, ese Álvaro Carrera», dijo, arrugando el rostro. «Ya veo», dijo Amaya, «pero no creo que nos suponga un problema, al menos soy seguro». No preguntó nada más. Ya estaba claro que necesitaban prepararse para un acontecimiento serio, y si el alcalde iba a estar allí, era una doble responsabilidad. Por lo que Amaya sabía, había varias estructuras en la ciudad que controlaban todos los negocios. Parecía que el cirujano también estaba entre ellas, ya que tenía algunas conexiones con el alcalde. En general, había nerviosismo en el ambiente, todos comprendían que no podía haber errores. De lo contrario, el dueño del restaurante tendría que poner excusas, y no le gustaba que le echaran la culpa. Por lo tanto, el personal del restaurante se afanaba en cada detalle para no pasar nada por alto. Amaya era responsable de su área, y todo estaba en orden para ella.
Mientras preparaba la sala, Amaya pensó involuntariamente en el pasado. Su familia estaba incompleta. Aunque Amaya era hija única, nadie más, aparte de su madre, participó en su educación. Nunca vio a su padre. Por supuesto, intentó hacerle preguntas a su madre sobre él, pero ella evitaba el tema constantemente. Berlin trabajaba de camarera en un hotel de carretera. Su agenda era tan apretada que no tenía tiempo para descansar, y no siempre tenía la oportunidad de mantener conversaciones sinceras con su hija. Así que Amaya creció en un completo vacío de información, o mejor dicho, su madre no compartía ningún secreto con ella. De ahí su ignorancia sobre su padre, al que realmente quería ver. Amaya llegó a pensar que su madre estaba obligada a decirle dónde había ido, pero Belén siempre encontraba motivos para evitar contestar. Amaya también sabía que su madre solía trabajar como comadrona, pero que dejó el trabajo después de que ella naciera. No estaba claro qué llevó a Belén a dejar ese trabajo, pero no quería hablar de ello. Y si su hija intentaba averiguar algo, volvía a cambiar de tema. Parecía que también en eso había algún secreto, pero Amaya no entendía qué era ni por qué le pesaba tanto a su madre. El tiempo no pasó desapercibido para ella. Cuando iba al colegio, todos los días tenía que soportar estrés emocional porque sus compañeros la trataban con desprecio. Amaya no podía presumir de tener ropa bonita y a la moda, aunque no era necesariamente prestigiosa. Todo el mundo prestaba más atención a la ropa nueva, y si un alumno llevaba constantemente la misma ropa, se le consideraba pobre. Esto también le ocurría a Amaya, pero se armaba de valor para no reaccionar a sus burlas. Sí, a veces eran hirientes, pero su paciencia y determinación no le permitían sentirse abatida y darse por vencida. Por supuesto, su madre intentaba proporcionar a su hija todo lo necesario, pero ella buscaba sobre todo artículos prácticos, de calidad y asequibles. Sobre todo, tenían que ser cómodos y durar lo máximo posible. Por otro lado, la familia andaba desesperadamente escasa de dinero. Su madre lo disimulaba cuidadosamente pidiendo dinero prestado a menudo. Luego lo devolvía, pero al poco tiempo volvía a pedir prestado. Era un círculo vicioso sin esperanza de un futuro brillante. Amaya comprendía todo esto y no culpaba a su madre por no tener todo lo que tenían sus compañeros. Para ayudar en lo que pudiera, de vez en cuando se escapaba de la escuela e iba al motel. Allí, Amaya ayudaba a su madre, con la esperanza de que ganaran más, pero era una idea equivocada porque el sueldo mensual de Belén seguía siendo el mismo. Ella recibía lo mismo, el dueño del motel no iba a gastar más dinero en personal. No le importaba quién estuviera a mano, solo negocios, nada personal. Mientras tanto, en la escuela, Amaya intentaba no involucrarse en ningún conflicto, aunque la presión fuera demasiada. Pero un día tuvo que defenderse. Ocurrió en séptimo curso, justo antes de Nochevieja. Estaba ensayando el papel de un hada de cuento con el jefe del círculo creativo. Para entonces, casi todo estaba listo, pero el director de la escuela intervino y pidió que se aprobara a otra niña para el papel en lugar de Amaya. Resultó ser la hija de una familia adinerada que expresó abiertamente su desprecio por Amaya. Fue entonces cuando ella tuvo que defender su derecho a participar en la producción teatral. Afortunadamente, el jefe del círculo la defendió. Tuvo que enfrentarse a una familia adinerada, pero al final, Amaya conservó su papel y lo interpretó maravillosamente en la representación de Año Nuevo. Otro incidente ocurrió cuando Amaya estaba en octavo curso. Estaba preparando un periódico mural que le había encargado su profesora de arte. La tarea consistía en crear la maqueta y escribir unas cuantas notas, cosa que hizo excelentemente. Sin embargo, la niña rica volvió a interferir. Ella también quería ser escritora,
a pesar de sacar constantemente malas notas y ser incapaz de expresar sus pensamientos con elocuencia. Amaya tuvo que volver a luchar por sus derechos. Fue difícil, pero consiguió que las chicas dejaran de molestarla. Una vez hecho todo, el periódico mural se expuso en el lugar más visible. Amaya incluyó notas sobre la vida escolar, eventos deportivos y diversos logros. Como respuesta, recibió los elogios y el respeto de todo el profesorado. Sin embargo, seguía manteniendo su condición de niña pobre. Parecía que se la habían pegado deliberadamente. Los compañeros no querían entender que ella y su madre apenas llegaban a fin de mes. Tenían un ardiente deseo de regodearse, y hacían todo lo posible por humillar a Amaya para que ni siquiera soñara con la condescendencia. Es difícil saber por qué se esforzaban tanto. Lo más probable es que sus padres simplemente los mimaran. Al fin y al cabo, ellos no podían presumir de buenas notas, mientras que Amaya era muy respetada por los profesores. La ponían como modelo a seguir, sin sospechar que estaban empujando a la pobre chica a un pozo de cotilleos malintencionados. Ninguno de ellos tenía ni idea de las pruebas por las que había tenido que pasar. Solo la jefa del círculo creativo, Felicia Montego, apoyaba a Amaya lo mejor que podía. Una vez, el ensayo de una obra se alargó, por lo que Amaya tuvo que quedarse. En esos casos, Amaya advirtió a su madre de que no se preocupara y, tras recitar su línea varias veces, Felicia Montego se sentó en los escalones de madera y la llamó. «Sé que tienes problemas con tus compañeros, Amaya», empezó. «Por favor, no quiero hablar de ellos», suplicó Amaya. «Lo entiendo, pero si no hablamos de este problema, no desaparecerá», continuó Felicia. «Créeme, Amaya, yo también fui una marginada una vez». «¿Hablas en serio?», preguntó sorprendida la chica. «Absolutamente», respondió la mujer. «Todavía tiemblo cuando pienso en ello». «¿Crees que no había niños ricos cuando yo era niña?», preguntó Amaya con inseguridad. «Alguien me dijo que el país atravesaba una crisis en aquel momento». «Todo va bien», dijo Felicia con una sonrisa. «Pero créeme, incluso en tiempos de crisis, hay gente que sigue siendo rica. Y si además esas personas están relacionadas con el gobierno, la crisis no les afecta tan gravemente. Lo tienen todo para llevar una vida cómoda». «He oído algo parecido de mi madre, pero no creía que fuera cierto», dijo Amaya pensativa. «Por eso no debes hacer caso a tus matones», resumió Felicia la conversación. «Todavía no saben lo que les depara el futuro. Puedo decirte que los que se reían de mí no acabaron bien. Yo seguí adelante y obtuve una educación superior. Es cierto que no seguí la carrera de teatro porque decidí dedicarme a los niños». Felicia Montego se convirtió en una estrella guía para Amaya, con la que compartía sus secretos y experiencias. Casi todas las obras las preparaba la propia Felicia, que cosía los trajes en casa por la noche y los traía por la mañana. Y en cuanto Amaya tenía un minuto libre, corría al auditorio para probarse los trajes. Sus compañeras no pudieron evitar darse cuenta de esta amistad, pero no pudieron regodearse en ella. Felicia las puso rápidamente en su sitio, explicándoles todo con cuidado. «Os estáis comportando como matones incivilizados», dijo Felicia Montego, añadiendo una nota de desaprobación. «Ni siquiera tenéis el valor de admitir que Amaya destaca en todos los ámbitos. No cuento su aspecto, viste con ropa que le resulta cómoda. Piensa en tu comportamiento porque es fácil elevarse alto, pero caer es mucho más doloroso». Puede que sus palabras llegaran a sus conciencias, pero aún así no renunciaron a la oportunidad de burlarse de Amaya. Además, se quejaron a sus padres de que algunos profesores les regañaban sin motivo. Después de eso, Felicia Montego mantuvo una conversación con el director de la escuela, pero salió de su despacho con una sonrisa de satisfacción. No pudo hacerle nada al parecer,
hubo gente que la defendió y puso al director en su sitio. Naturalmente, Amaya se enteró y, para ser sincera, se sorprendió mucho. No esperaba que Felicia Montego la defendiera tan ferozmente. ¿Quiénes eran la una para la otra? No eran parientes, pero aún así decidió ayudar. Durante un rato, los compañeros se calmaron un poco, pero luego todo volvió a empezar. Sin embargo, ahora Amaya, siguiendo el consejo de Felicia, ni siquiera se fijaba en ellos. Se limitaba a ir hacia su objetivo y no pensaba desviarse de su camino. Casi había terminado la escuela. Amaya no estaba preocupada por sus notas ni por cómo aprobaría los exámenes. Confiaba en que todo le saldría bien y no tenía dudas al respecto. Sin embargo, sus compañeros de clase se comportaban de otra manera. Corrían como locos, pero parecía que, por mucho que se esforzaran, no adquirían más conocimientos. Ni siquiera los profesores particulares podían mejorar la situación, porque la mayoría apenas había aprobado los exámenes. Amaya aprobó sus exámenes pero no asistió a la fiesta de graduación, no solo porque no tenía dinero sino también porque no quería ver allí a sus matones. Tendrían que seguir comunicándose y mirándose. ¿Por qué iba a someterse a eso, sobre todo por su sistema nervioso? No, Amaya decidió no tentar a la suerte y declinó la invitación a la fiesta. No le dijo nada a su madre y pasó toda la tarde en el parque para evitar sospechas. Allí dio de comer a los patos del estanque y escuchó música con los auriculares. Era el lugar donde Amaya se sentía mucho mejor. El denso bosque que la rodeaba tenía un efecto beneficioso sobre su estado mental, la tranquilizaba y le permitía reflexionar con calma sobre su futuro. Sin embargo, un mes después de terminar la escuela, la madre de Amaya enfermó gravemente. Empezó a tener problemas con sus órganos internos, y los dolores constantes hacían que Belén casi se subiera por las paredes. En esos momentos, su hija siempre estaba a su lado e intentaba calmarla, pero todo era en vano. Sin medicación, era difícil hacer nada. Felicia dio dinero para los medicamentos. Sin embargo, esta ayuda resultó ser la última porque pronto tuvo que dejar la escuela y trasladarse a otra ciudad. El director de la escuela consiguió su objetivo y se deshizo del líder del club creativo. Encontró a otra persona que mostró más lealtad, y ahora solo los hijos de padres ricos participaban en las representaciones. A los pobres no se les permitía, eran meros espectadores que disfrutaban del arte desde el fondo de la sala. La medicina que compró Felicia Montego era suficiente para un mes. Entonces, la madre de Amaya yacía en el hospital como un peso muerto, ocupando una cama. Por supuesto, los médicos se acercaron a ella y le prescribieron un tratamiento, pero no sirvió de mucho. Incluso el médico jefe la desautorizó, diciendo que no podían hacer nada. Y un par de semanas después, descubrieron que Belén tenía cáncer de riñón. La perspectiva de volver a la vida normal estaba en peligro. Su madre se desvanecía literalmente ante sus ojos. Amaya acudía a menudo a su habitación, llorando, pero no podía ayudarla. Las palabras de su madre sonaban como una sentencia de muerte. Amaya no podía evitar comprender que así era como se despedía, pero no podía convencerse a sí misma de que aquello estaba destinado a suceder. La niña intentaba mantener la compostura, pero a veces los nervios le ganaban la partida. Cuando llegó a casa, lloró en silencio sobre la almohada, y no había nadie que la consolara porque su familia se había dado la vuelta. Pasaron los meses y Belén se convirtió en un fantasma andante. Apenas podía moverse por sí misma. Amaya trabajaba de limpiadora en una tienda cercana a su casa. La paga era escasa, pero alcanzaba para comer. Sin embargo, no era cuestión de ayudar a su madre con medicinas. Eran demasiado caras, y Amaya tenía miedo incluso de decir los precios en voz alta. Poco a poco, Belén había dejado de fijarse en su propia hija.
Amaya iba a su habitación, pero su madre se limitaba a sentarse en la cama y quedarse mirando fijamente. Todos los intentos de hablar con ella conducían a la nada. Tras aceptar que la enfermedad no tardaría en vencer, Amaya empezó a prepararse para una vida independiente y, ante todo, necesitaba conservar su vivienda. 6 meses después, su madre falleció. Belén fue enterrada en el cementerio de la ciudad. El ayuntamiento y los servicios sociales ayudaron con los gastos del funeral, pero sus promesas de apoyo resultaron ser palabras vacías. Un mes después del entierro, se habían olvidado por completo de ella. A nadie se le ocurrió comprobar cómo vivía. Amaya se quedó huérfana, pero nadie se apresuró a ayudarla. Ir a la universidad no tenía sentido, o mejor dicho, Amaya no podía permitírselo. En aquel momento, la cuestión de dónde trabajar era crucial. Trabajando de limpiadora en una tienda, ganaba lo suficiente para comer, pero también necesitaba pagar su piso. Amaya iba a las entrevistas de trabajo, aunque las oficinas estaban demasiado lejos de casa y tenía que ir andando. No tenía dinero para pagar siempre el transporte público, pero resulta que nadie tenía prisa por contratarla sin experiencia ni formación. Los empresarios querían un especialista preparado y no querían tratar con alguien a quien todavía había que enseñar. Amaya recorrió diferentes oficinas durante mucho tiempo hasta que finalmente tropezó con el dueño de un restaurante de avanzada edad. Phil Mosip buscaba otra camarera. Sabes, Amaya, no suelo contratar a gente sin experiencia, pero algo me dice que eres exactamente el tipo de empleada que necesito, dijo pensativo el dueño del restaurante. Si me contrata, no se arrepentirá, respondió Amaya alegremente. Sé cómo mantener las cosas organizadas y ayudar en la cocina. Mi madre trabajaba de camarera en un motel, y yo solía ir corriendo a verla cuando estaba en el colegio para ver cómo funcionaba todo e incluso ayudar. Bueno, creo que es una buena recomendación, dijo el dueño del restaurante, frotándose las manos alegremente e invitando a Amaya a trabajar. En realidad no estaba cambiando sus principios, simplemente tenía un gran instinto para la gente. Mosip era un experto en leer a la gente, y cuando hablaba con Amaya, sacaba ciertas conclusiones. En primer lugar, ella fue sincera con él, como si se estuviera confesando. En segundo lugar, realmente necesitaba el dinero, no solo para ganarlo rápidamente y luego ir en busca de aventuras. Y en tercer lugar, tenía una idea de cómo funcionaba el sector servicios. El dueño no tardó en darse cuenta de que Amaya era una trabajadora responsable. Se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo y también enseguida hizo amistad con sus compañeros. Todo esto indicaba que la chica realmente quería ganar dinero para vivir con normalidad. Amaya le contó a Phil su situación económica actual, pero el dueño del restaurante no era el tipo de persona que se limita a regalar dinero. En su lugar, le dio la oportunidad de salir del pozo. Con el tiempo, Amaya aprendió a sentir el estado de ánimo de los visitantes. Consiguió caerles bien con facilidad. Como resultado, pedían mucha más comida de la prevista y, además, la reclamaban como camarera cuando volvían a visitarla. Causaba tal impresión que las demás camareras la envidiaban en secreto. Al mismo tiempo, ni siquiera pensaban en intentar interferir o vengarse de Amaya. Pasó algún tiempo más y la chica empezó a tener admiradores habituales. Venían al restaurante solo para verla. Podrían haberse limitado a pedir café, pero se lo tenía que servir Amaya. Su cortesía y la calidad de su servicio les dejaban con un placer indescriptible. El dueño del restaurante veía todo esto y de vez en cuando le daba a Amaya una pequeña gratificación. No era mucho dinero, pero le alegraba el corazón. Podía permitirse comprar más alimentos y ya no tenía que ahorrar, incluso la carne empezó a aparecer con más frecuencia en sus platos.
Al mismo tiempo, Amaya se acordaba a veces de cuando su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Si hubiera encontrado este trabajo antes, quizá todo habría sido distinto. Siguiendo trabajando, Amaya adquirió más experiencia. Se hizo más sabia y perspicaz. A veces ayudaba a la dirección con los informes. Amaya también aprendió a hacerlo, tras adentrarse en los entresijos del negocio de la restauración. Disfrutaba sirviendo a la gente y dándoles los platos más deliciosos. Un día, cuando Amaya volvía del trabajo, oyó un chirrido. Estaba paseando por el parque, que era el camino más cercano a su casa. Ese día había muchos visitantes, pero todos se fueron satisfechos. Amaya también había recibido buenas propinas, e iba a comprarse un pastel para endulzar su estado de ánimo. Al detenerse, escuchó el chirrido de nuevo. Parecía un ratón o algo parecido. Ardiendo en curiosidad, la chica decidió mirar entre los arbustos y casi tropieza. Un pequeño cachorro estaba sentado en la hierba. Estaba tan débil que no podía ladrar ni gruñir bien. Parecía un perrito, pero eso no le importaba a Amaya. Ella no clasificaba a los animales entre los que merecían atención y los que podían ser ignorados. No, todos eran iguales para ella. Dios mío, qué hambre y qué sucio, dijo Amaya, casi llorando. Cogió al cachorro y salió de entre los arbustos. Una mujer que pasaba por allí frunció el ceño al ver al cachorro sucio. Al parecer, le resultaba desagradable ver a un animal en ese estado. De lo que se deducía que si ella se hubiera cruzado con él, probablemente no le habría dado pena. Amaya también la miró, tanto que a la mujer le temblaron las piernas y estuvo a punto de salir corriendo del parque. Examinando al cachorro, Amaya añadió alegremente, «Bueno, vamos a salvarte». 20 minutos después, ella y su hallazgo ya estaban en casa. Amaya observaba atentamente al cachorro. No tenía hambre porque ya la había saciado en el restaurante, pero necesitaba alimentar al cachorro, sobre todo porque la miraba con ojos hambrientos y suplicantes. Después de lavarlo, Amaya cogió leche de la nevera, la calentó un poco y la vertió en un cuenco hondo. Solo después de eso, el cachorro se bebió la leche en un minuto y volvió a mirar a Amaya. Aún quedaban salchichas y pan en la nevera. Amaya decidió compartir y preparó un bocadillo, que sirvió a su cachorro. Después de llenar la barriga, el cachorro bostezó contento y se tumbó a los pies de su nueva dueña. Ella llevaba puestas las zapatillas de casa. Parecía que al perro le gustaba la suave piel artificial. Apoyó la cabeza en una zapatilla y el cuerpo y la cola en la otra. Amaya esperó a que se durmiera y solo entonces trasladó al cachorro al sillón. Así se instaló con ella, convirtiéndose en su querida mascota. Paseó con él por el parque y por la ciudad. Como no se le ocurría nada especial, lo llamó Airbus. Su pelaje era blanco y se parecía mucho al de un leopardo de las nieves. Al principio, el cachorro no respondía a su nombre, pero acabó por gustarle. Le gustaba pasear con su dueña y, cada vez que salían, Airbus perseguía palomas. No les hacía daño, solo jugaba y las veía volar en distintas direcciones. En esos momentos, Amaya se sentía realmente feliz. Airbus complacía a su dueña solo con su presencia. Respondía a todo el afecto de Amaya. A ella le encantaba acariciarle la cabeza y la barriga. El cachorro respondía del mismo modo e inmediatamente empezaba a lamerle la cara. Tras mejorar su relación no solo con sus compañeros, sino también con el dueño del restaurante, Amaya recibió permiso para llevarse a casa algunas de las sobras. Le explicó honestamente a Phil Mosip por qué las necesitaba, y cuando él se enteró del perro que había encontrado, exclamó con alegría, «Hiciste bien en no dejarlo pasar». «Casi lloro cuando lo encontré entre los arbustos», respondió Amaya con voz triste. «Sinceramente, también tengo un perro en casa. Se llama Tim», dijo Phil Mosip,
dándose una palmada en la rodilla. Lo rescaté de debajo de un coche hace 3 años cuando cruzaba la carretera, así que lo entiendo. Puedes llevarte las sobras de la cocina, me identifico con tu situación. Amaya notó confusión en su rostro, como si estuviera disgustado. Era de suponer que Phil Mosip tenía muchas ganas de hablar de la infertilidad de su mujer. El tema era tan relevante que pensaba constantemente en él. El dueño del restaurante, al ver en la chica a una persona amable y sincera, aparentemente quería compartir su dolor con ella. Pero Amaya le interrumpió a media frase y cambió de tema. No se sintió ofendido, pero sí claramente nervioso. Por eso, respondió a la pregunta sobre el cambio en el interior de forma incoherente e insegura. Amaya lo comprendió, pero no se atrevió a echarse atrás. No quiso volver al tema de antes y preguntarle, ¿y los niños? ¿Por qué solo tienes un perro? No, eso no se podía hacer. Como se suele decir, la oportunidad se ha esfumado. Repasó todo esto en su cabeza mientras salía del restaurante. Se apresuró a llegar a casa para agasajar a su mascota con deliciosos manjares, y aunque solo eran sobras, a veces los comensales dejaban porciones enteras, casi sin tocar. Airbus esperaba a Amaya en la puerta. Ladró alegremente cuando ella empezó a abrir la puerta, moviendo la cola. El cachorro siguió a la anfitriona hasta la cocina. Allí, Amaya le sirvió una buena ración de puré de patatas con goulash, platos que figuraban en el menú del restaurante donde trabajaba la chica. Phil Mosip respetaba la comida sana en general, y prácticamente aprobaba él mismo todos los platos. Es más, incluso sugería al chef lo que debía añadir u omitir. Nadie discutía con él porque los visitantes del restaurante estaban sencillamente encantados con los platos del menú, y muchos de ellos venían expresamente a pedir comida casera. Mientras tanto, Amaya no se apresuraba a tener relaciones con hombres. Su madre seguía en su mente. Belén crió sola a su hija durante toda su vida. Quizá esa circunstancia era la razón por la que Amaya no pensaba aún en el matrimonio. La suerte del dueño del restaurante era otro factor que influía en su actitud ante la vida. A veces se mostraba sombrío, y entonces procuraban no molestarle, comprendiendo que tal vez tuviera problemas en casa. Amaya temía no poder tener un hijo algún día. ¿Cómo reaccionaría entonces su marido? No podía imaginárselo y posponía constantemente el momento en que pudiera decidirse a conocer a alguien e iniciar una relación. Por ahora, todo le iba bien, sobre todo estar cerca de su mascota. Airbus no le permitía sentirse sola. Al contrario, le parecía que el destino ya la había recompensado lo suficiente. ¿Y qué más podía desear? Amaya aún no había pensado en eso. No tenía grandes planes para su vida. Lo principal ahora era volver a una vida normal tras la muerte de su madre, asentarse y luego pensar en formar una familia. Todos estos pensamientos y recuerdos se agolpaban en su mente como un tren sin fin. Sacudiendo la cabeza, Amaya volvió a la realidad y miró el salón decorado para la boda. Parecía que no se le había olvidado nada. Había añadido flores frescas, hermosos globos de helio e incluso un cartel con mensajes para los recién casados. Parecía que se había ocupado de todo. Podía recibir con confianza a los invitados, especialmente al cirujano que, según decían, era Apolo en carne y hueso. Por fin empezaron a llegar los primeros invitados. Entre ellos estaba el alcalde de la ciudad. Sin embargo, no estaba solo, le rodeaba un séquito de súbditos y un impresionante dispositivo de seguridad. Estaba claro que algo le daba miedo. Incluso durante el día, nunca salía sin seguridad. Sin duda estaba involucrado en alguna actividad delictiva, pero a Amaya no le preocupaba. Por lo tanto, como correspondía, volvió a echar un vistazo a las mesas y saludó a los invitados en la entrada con una brillante sonrisa blanca como la nieve.
Algunos pasaron de largo sin reaccionar ante la hermosa camarera, mientras que otros le devolvieron la sonrisa. Solo el alcalde entró con expresión insatisfecha. Parecía que le habían obligado a venir aquí. Por otra parte, Álvaro Carrera nunca había estado en este restaurante, al menos no cuando Amaya trabajaba. De lo contrario, se habría acordado de él. Sentado en la mesa de la entrada, el alcalde colocó un micrófono delante de él y miró al escenario vacío. Los miembros de seguridad se colocaron al fondo del restaurante, reservándose una vista circular. No pretendían ser invitados importantes, pero aún así tenían que traer platos del menú. Amaya tomó nota de ello, pero primero había que servir al alcalde. En ese momento, Inés volvió a acercarse a ella. «Ten cuidado cuando le lleves los platos», señaló con la cabeza al alcalde. «Sí, lo sé, ya me has avisado», dijo Amaya. «No te preocupes, no parece un monstruo de verdad. Compruébalo tú mismo». «Pero yo no me arriesgaría ni a acercarme a él», siguió susurrando Inés temerosa. «Da miedo servir a alguien que puede lanzarte un plato». «Vamos, Inés», Amaya casi se echó a reír. «Es solo un amargo resentimiento hacia esas camareras que no saben servir bien a los clientes». La conversación versaba sobre el caso en que el alcalde lanzó un plato a una camarera. Ocurrió en el restaurante Mirás. Álvaro Carrera se consideraba un visitante habitual de allí. Sin embargo, aquel día le atendió una chica nueva que no sabía que al alcalde siempre le traían una servilleta grande con el plato preparado. La utilizó para limpiarse la barbilla de 3 pisos porque le chorreaba la salsa. Pero ninguno de los comensales del restaurante le prestó atención. Los guardias de seguridad estaban sentados cerca, y si alguien se atrevía a reírse, enseguida tenían una conversación privada con él. Con el alcalde no funcionaban las bromas. No las entendía. Le gustaba presumir de sí mismo, como si solo a él debieran hacerle caso en la ciudad. Álvaro Carrera no soportaba la opinión ajena y se enfadaba enseguida. Y también le gustaba beber mucho, armarse de valor, e incluso se permitía acosar a las mujeres, todo ello con el beneplácito de los dueños de los restaurantes que visitaba. El alcalde no se negaba a nada, considerando excepcional su personalidad, y por eso todo le salía bien, incluidos los ataques descarados a los empresarios. Le rendían pleitesía porque temían represalias. Sintiéndose valiente, Amaya se acercó a él y le ofreció el menú. Y entonces resultó que el alcalde ya se había emborrachado a conciencia en algún sitio, y olía a alcohol. Por eso pasó rápidamente a su lado sin saludarla siquiera. Al ver a una joven frente a él, el alcalde, sin mirar el menú, dijo: «Tráeme algo con carne, para engordar un poco». Amaya quiso preguntarle qué quería exactamente de la carne, pero no lo hizo. Fue a la cocina y pidió al chef que preparara un manjar de carne. Al oír hablar del aspecto de la grasa, se echó a reír. «¡Qué pesadilla! Pronto se le saldrá el estómago de los pantalones». «¿De qué está hablando? Comprendo tu preocupación por su salud, pero la orden debe cumplirse», respondió Amaya con humor. «¿De qué clase de cuidados estamos hablando? No puedo creer que la gente se deje el cuerpo así». El cocinero hizo un gesto con la mano y se dirigió a los fogones para preparar el plato de carne. Amaya volvió a la sala principal y se quedó de pie junto al mostrador del camarero, mirando al alcalde. Casi se atraganta. Estaba sentado en una silla, con la barriga colgando casi hasta el suelo. ¿Cómo podían las mujeres amar a un hombre así, especialmente a su legítima esposa? Se rumoreaba que él no dudaba en contarle sus aventuras, pero ella lo toleraba porque sin él, ella no era nada. Eso es lo que les ocurre a quienes se encuentran en una situación de dependencia. Amaya había estado una vez en una situación similar con su madre. Vivían de cheque en cheque, y todo dependía del dueño del motel. Pero al menos nadie engañaba a nadie.
Al mismo tiempo, Amaya seguía sin saber nada de su padre, que tal vez abandonó la familia por esta misma razón. Quién sabe, quizá encontró a otra mujer y dejó a su madre. Pensando en esto, a Amaya casi se le escapa cuando el alcalde la llamó para que se acercara a su mesa. No solo pronunció palabras, sino que también le hizo señas con el dedo. ¿Por qué estás ahí de pie junto al camarero? Yo soy más guapo y tengo más dinero, dijo el alcalde, desplegando sus alas, por así decirlo, y ofreciéndole una copa y un baile. Sin embargo, Amaya no tenía intención de hacerle compañía. No, no puedo. Estoy en el trabajo, y el gerente prohíbe las libertades con los clientes, respondió Amaya, tratando de calmar la situación. Pero el alcalde no quiso oír nada y exigió entretenimiento. Soy el dueño de todo en esta ciudad, incluido tu restaurante, así que haz lo que te digo. Saliva voló de su boca, y sus ojos se volvieron rojos. Todavía no puedo, lo siento, dijo Amaya, alejándose de él hasta una distancia segura. Curiosamente, los guardias de seguridad ni siquiera reaccionaron. Al parecer, estaban acostumbrados a las payasadas de su jefe y esperaban una buena oportunidad para burlarse de la pobre camarera junto con él. Pero había un problema. Amaya no aceptó beber con el alcalde, y mucho menos bailar. Esto insultó la dignidad de Álvaro Carrera, que empezó a hacer chistes vulgares a su costa. Amaya, por supuesto, tuvo que soportarlo, ya que la etiqueta le exigía reaccionar con calma ante todas las payasadas de los invitados. Recordó que incluso el dueño del restaurante le dijo: «Recuerda, Amaya, el invitado siempre tiene razón, pase lo que pase». Preciosas palabras, pensó, y siguió dejando que las bromas del alcalde le entraran por un oído y le salieran por el otro. Álvaro Carrera pareció hartarse y empezó a insultar abiertamente a Amaya delante de los invitados, con palabras que daban a entender que era la mujer más baja y caída de la ciudad, aunque él no la conociera de nada. Amaya intentó soportarlo lo mejor que pudo, aunque hervía por dentro. Inés se arriesgó con acento agudo a llegar a su lado e intentó conducirla a la cocina. «Venga, vámonos, o vas a explotar de rabia», me dijo. Pero Amaya no la oyó. Se soltó del agarre de Inés y corrió hacia el escenario. En ese momento llegó el cirujano con su prometida. El alcalde intentó llamar su atención, pero todos los invitados jadearon a la vez. Amaya había cogido el micrófono y empezó a decir cosas sobre el alcalde que los demás temían siquiera pensar. Álvaro Carrera tragó saliva y se desplomó en su silla. El cirujano, que no entendía nada, se acercó al alcalde y le miró inquisitivamente, pero este no contestó porque de momento había perdido la facultad del habla. Amaya siguió acumulando revelaciones y acusaciones contra él, recordando a todo el mundo lo mujeriego y ladrón que era, además de lanzar acusaciones de acoso escolar y de beber por cuenta ajena. Entre los invitados había algunos propietarios de otros restaurantes. Escuchaban en silencio lo que Amaya decía de su benefactor. Y solo Phil Mosip, que acababa de llegar a su propio restaurante, se quedó a un lado y sonrió. Al parecer, esperaba algo así de Amaya y no se apresuró a detenerla. Al contrario, asintió con la cabeza, miró a su alrededor y observó las reacciones de los comensales. Al fin y al cabo, casi todos ellos estaban de alguna manera enganchados al alcalde y, con su silencioso consentimiento, Álvaro Carrera se había vuelto tan arrogante que hacía caso omiso de todas las leyes morales. Alguien tenía que pararle los pies y hacerle comprender que así no se debía tratar a la gente. Pero no, siguieron consintiéndole. Mientras Amaya se aprovechaba de la confusión del alcalde, alguien en la fiesta lo filmaba todo con su teléfono. La grabación captó a Álvaro Carrera acosando a la camarera y la posterior exposición. Otros invitados se unieron a la filmación,
dándose cuenta finalmente de que el alcalde no tenía nada que decir en su defensa, ni tenía intención de hacerlo. Empezó a bailar y a beber al mismo tiempo. No le preocupaba que el vídeo pudiera acabar en internet. Los guardias de seguridad intentaron impedirlo, pero fue inútil. La interesante grabación ya se había difundido por todas las plataformas y foros de las redes sociales. El alcalde estaba totalmente expuesto. Mientras tanto, Amaya terminó su discurso. Phil Mosip la ayudó a bajar del escenario. «Vete a casa, necesitas descansar», dijo. «Pero, ¿y el trabajo?», protestó Amaya. «Pueden arreglárselas sin ti», sonrió el dueño del restaurante. «Ahora habrá mucho lío, es mejor mantenerse alejado de los problemas». Amaya hizo caso y se fue a casa para evitar más problemas. Phil Mosip le pidió un taxi y lo pagó él mismo. No supo qué pasó después en el restaurante. Mientras tanto, el alcalde se sintió tan envalentonado que incluso ignoró la petición del guardia de seguridad de que abandonara la sala. Quería más diversión y exigía un servicio de primera. La realidad le golpeó cuando los vídeos de su comportamiento se hicieron virales entre sus partidarios y electores. Internet se alborotó y las autoridades regionales tuvieron que intervenir directamente. Llamaron al propio alcalde y le obligaron a poner fin a toda la debacle. Se arruinó la boda de un famoso cirujano de la ciudad, y él estaba lívido de ira. Celebró su propia felicidad. Maldijo, pero sus palabras fueron inmediatamente ahogadas por los vítores de los invitados. «Gracias, Phil Mosip, por tu hospitalidad. Siempre es un placer tenerte aquí. Vuelva cuando quiera», respondió el dueño del restaurante con una sonrisa. Los invitados empezaron a marcharse, y el alcalde casi fue sacado a hombros. Los guardias de seguridad apenas consiguieron persuadirle de que se detuviera. Álvaro Carrera ya no se daba cuenta de lo que hacía. Al parecer, el alcohol y la creencia en su impunidad nublaron su juicio, y ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba por la mañana. Las autoridades prepararon un comunicado público para evitar más escándalo y vergüenza. Solo en el coche, cuando recobró el sentido, el alcalde se dio cuenta de lo que había hecho. Se agarró la cabeza y empezó a lloriquear como un niño, pero ya nadie intentó calmarle. Los guardias de seguridad también se dieron cuenta de que tenían que buscarse otro trabajo. Volvieron a casa decepcionados, mirando de vez en cuando al culpable. Él miraba a su alrededor con la esperanza de encontrar compasión. Finalmente, se sintió culpable de lo que había hecho. Mientras tanto, otra persona no menos famosa de la ciudad veía el vídeo desde el restaurante. Era el millonario Javier Jiménez, dueño de 2 fábricas y una docena de tiendas. Podía permitirse no meterse en los asuntos del alcalde y no temer que le hiciera algo. El señor Jiménez pasó en su juventud por pruebas que el alcalde no podía ni soñar, y no tenía un síndrome tembloroso ante las autoridades. En cuanto a la situación en el restaurante, en los fotogramas del vídeo, Javier observó rasgos similares en la camarera. Era exactamente igual que su difunta hija Isabel, que murió durante una cesárea mientras daba a luz. Nacieron 2 niños sanos, pero su madre no pudo salvarse. Javier sufrió profundamente la pérdida de su única hija. El marido de Elizabeth, Carlos, se hizo cargo de la crianza de los gemelos. Por su parte, el millonario prometió hacer todo lo posible para que a sus nietos no les faltara de nada. Se ocupó con acento agudo plenamente de la seguridad económica de la familia. El señor Jiménez ya había ayudado antes, pero ahora la ayuda era aún mayor. Tras ver el vídeo varias veces, Javier se dio cuenta de que el parecido era sencillamente idéntico. Hizo que todo el mundo buscara activamente a esta camarera. Un día después, el millonario ya conocía la dirección exacta. Frunciendo el ceño, giró el trozo de papel entre sus manos y dijo en voz baja: «Vaya, Amaya, qué nombre más bonito».
Inmediatamente, una lágrima rodó por su mejilla. Haciendo acopio de sus pensamientos y sin decir nada a su mujer, se dirigió a la dirección. Aún tenía que averiguar cómo era posible que hubiera otra chica, idéntica a su hija. Era extraño, desde luego, y lo primero que tenía que hacer era preguntárselo a su mujer, pero decidió actuar de otro modo y fue a visitar a Amaya sin avisar. La chica se sorprendió al ver a un hombre canoso en la puerta. «¿Quién es usted?», preguntó Amaya, estudiando al huésped no invitado. «Yo soy el que va a estar más cerca de ti que nadie», respondió Javier. «No entiendo lo que eso significa», se sorprendió Amaya, pero no cerró la puerta del apartamento delante de él. «Toma, espero que esta foto te sirva para hacerte una idea». «Y sí, me llamo Javier Jiménez». Mirando atentamente la foto, Amaya enarcó las cejas y dijo: «Así que soy yo, solo que 2 años más joven». «No recuerdo que nadie me hiciera una foto entonces». «No del todo, Amaya», respondió el millonario. «Vaya, ¿sabes mi nombre?», exclamó. «Bueno, sí, tuve que prepararme antes de venir a verte», continuó Javier. «Ya veo. ¿Puedes decirme de dónde has sacado mi foto?», preguntó Amaya. «Sí, en realidad no eres tú. Es mi difunta hija Elizabeth», respondió el invitado, sintiendo un peso muerto en el corazón. Amaya le ayudó a entrar en su apartamento y le sentó en el sofá. Era la primera vez que tenía que prestarle asistencia médica, pero, por suerte, Javier empezó a sentirse mejor al cabo de 1 minuto. Respiró hondo y dijo: «No sé cómo ha ocurrido, pero te pareces mucho a ella». «Sí, ya me lo imaginaba». Había llegado el momento de averiguar de dónde procedía el doppelganger de Isabel. Sin embargo, Javier parecía no tener información al respecto. Pensó que Amaya se lo contaría todo, pero ella también permaneció en silencio, sorprendida por su reacción. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó: «¿Y de dónde vienes?». «Mi madre me dio a luz, pero nunca he visto a mi padre», responde Amaya. Y fue entonces cuando el millonario empezó a entender lo que estaba pasando. Llamó a su mujer y le ordenó que fuera a casa de Amaya. Andrea Jiménez tardó media hora en llegar. Miró a su marido y tembló como una hoja. «Explícame, Andrea, ¿qué significa todo esto?». Javier casi gritó a su mujer. «Calmate, Javier. Te lo contaré todo, pero no te enfades», gritó y empezó a explicarse. Resulta que cuando su mujer estaba a punto de dar a luz, ingresó en una maternidad donde la madre de Amaya trabajaba como comadrona. Se hicieron buenas amigas. Andrea se quejaba con ella de su marido, que estaba siendo investigado y no se sabía qué iba a pasar con él. Temía no poder criar a 2 hijos, así que le propuso a la comadrona, que por cierto era estéril, quedarse con uno de los bebés después del parto. En aquel momento, Javier estaba siendo investigado y acusado de varios cargos, pero no había pruebas contra él. Los investigadores simplemente dieron la orden de cerrar su negocio. Todo ocurrió en tiempos difíciles, había crisis y muchos empresarios pasaban apuros. El señor Jiménez aguantó, sabiéndose inocente, e hizo todo lo posible por mantenerse en contacto con su mujer, sin sospechar nunca lo que iba a hacer con una de sus hijas. El empresario sabía que iba a tener gemelas. Incluso se le ocurrieron nombres para ellas, Elizabeth y Natalie. Pero mientras estaba en un centro de detención, recibió la noticia de su mujer de que una de las niñas no había sobrevivido al parto. Por supuesto, esto fue un golpe devastador para él. Sin embargo, su mujer le tranquilizó diciéndole que una niña seguía viva y que debían ocuparse de ella. Javier se sintió casi abrumado por esta noticia, pero se recompuso y se prometió a sí mismo que, en cuanto saliera, rodearía a su mujer y a la hija superviviente de un amor y unos cuidados totales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. 4 años después, fue puesto en libertad y regresó a casa.
Javier intentó no pensar en lo que había pasado en la maternidad. Nunca se le ocurrió comprobar si todo era lo que parecía. Como resultado, su mujer guardó un terrible secreto durante todo ese tiempo. Le ofreció a Belén ayuda en forma de dinero, pero ella se negó. Se conformaba con ser madre. Para añadir credibilidad, Belén se fue a otra zona durante un par de años, donde estaba la casa de su pariente lejano. Nadie lo sabía, así que nadie cuestionó la procedencia de la niña de Belén. Andrea hizo los documentos de las niñas para que no hubiera problemas en el futuro, y así sus caminos se separaron. Pronto Belén regresó a la ciudad, pero no informó de ello a la verdadera madre, Amaya. Y si no hubiera sido por este vídeo en internet, el millonario habría seguido viviendo con la idea de que su única hija había muerto. La información fue chocante tanto para Javier como para la propia Amaya. Se quedó sin palabras para expresar su enfado, pero las encontró Amaya. Así has vivido todo este tiempo, mamá, sin acordarte de que tenías otra hija. Lo siento, Amaya, pero entonces eran tiempos difíciles, intentó justificarse Andrea. Ya veo, ¿qué habrías hecho si no hubieran soltado a papá? Insistió Amaya. No lo sé, por el amor de Dios, no lo sé. Gritó Andrea. No encontraba las palabras adecuadas para pedir perdón a Amaya y, desesperada, Andrea se volvió hacia su marido. Bueno, di algo, no te quedes ahí sentado en silencio. Estoy en estado de shock, para ser sincero. No me lo esperaba, respondió su marido. Pero aún tenemos que resolver este problema. ¿Qué problema? Estamos hablando de nuestra hija, exclamó Andrea. Lo siento, estoy diciendo algo malo. Javier hizo una mueca. Sí, también hay algo de culpa por mi parte, Amaya. No calculé bien mis fuerzas y acabé en la cárcel. Si eso no hubiera pasado, Andrea no te habría entregado a otra mujer. Por cierto, fue ella quien me crió, a pesar de que éramos pobres, señala Amaya. Ella murió en la pobreza y yo hice lo que pude para sobrevivir. Andrea abrazó a Amaya, que no dio un paso atrás. Amaya sintió de repente el calor de su madre. Se le ocurrió una idea, pero el corazón no miente. En ese momento, Amaya rompió a llorar y, mirando a Javier a través de las lágrimas, dijo: «Me has hecho daño, pero te perdono». Pronunció esas palabras no por desesperación, sino porque realmente perdonaba a sus verdaderos padres. Al fin y al cabo, había pasado mucho tiempo y ellos también se habían enfrentado a un destino difícil. Andrea explicó que había tenido que sobrevivir literalmente mientras su marido cumplía condena. Más tarde, cuando salió en libertad, consiguió recuperar el control del negocio. Por otro lado, Andrea podría haber encontrado a Amaya, pero tenía un acuerdo verbal con Belén por el que ninguna de las dos se entrometería y crearía problemas. Quizás si la madrastra de Amaya hubiera revelado la verdad antes de su muerte, el reencuentro familiar se habría producido mucho más rápido. Después de calmarse un poco, Amaya se levantó del sofá y fue a la cocina. «Ahora voy a dar de comer a Airbus», dijo. «¿Quién es?», preguntaron al unísono los cónyuges de Jiménez. «Mi mascota», respondió Amaya. «Puedes venir a verlo». Resultó que el cachorro se había escondido debajo de la mesa de la cocina cuando apareció un extraño en el apartamento de Amaya. No les ladró, se limitó a escuchar los sonidos, intentando determinar si su dueña estaba en peligro. Javier también fue a la cocina y vio al cachorro blanco como la nieve debajo de la mesa. «Vaya, es tan esponjoso». Javier intentó acariciarlo, y no le atacó. «Sí, puedes acariciarle», dijo Amaya. «Si ve que todo va bien conmigo, no se enfadará». Airbus comió de su cuenco y también recibió una buena ración de cariño de los invitados de su dueña. Mientras tanto, Javier propuso a Amaya ir a su casa. «Ahí puedes mirar el álbum de fotos de tu hermana», dijo su padre.
Amaya accedió y, una hora más tarde, estaban en la casa de campo. El marido de Isabel también llegó allí. En cuanto vio a Amaya, se quedó de piedra. Realmente se parecía a su difunta esposa. Mirando las fotos del álbum, Amaya se reconocía cada vez más en ellas porque apenas se diferenciaban, salvo que no sabía qué tipo de carácter tenía su hermana. Pero entonces su padre la iluminó contándole que Isabel también creció como una niña tranquila. La respetaban en el colegio y estudiaba muy bien, igual que Amaya. Solo que su destino resultó ser mucho mejor y más próspero, y con acento agudo ese era el único punto negro que desprendía negatividad. Al mismo tiempo, Amaya ya no quería enfadarse con él ni con su familia. Sacó las conclusiones oportunas y decidió que tenía que dejar atrás el pasado, sobre todo porque había sobrinas y sobrinos que necesitaban cuidados. Amaya ofreció a Carlos ayuda para criarlos, y él la aceptó encantado. Al parecer, el marido de la hermana fallecida confiaba en ella. Pronto fueron todos al cementerio a visitar la tumba de Belén. Javier lo arregló todo con las personas necesarias y pagó todos los gastos del monumento, además de asignar un contrato para el cuidado de la tumba. Ahora empleados especiales debían cuidarla. Pronto Amaya se mudó por fin a la casa de campo de la familia Jiménez. Se llevó el Airbus de su apartamento y decidió alquilarlo a estudiantes. Así, se acercó aún más a Carlos y a sus hijos. Poco a poco empezaron a gustarse. Amaya empezó a fijarse en cómo la trataba y en lo que decía. Se hizo evidente que Carlos necesitaba apoyo en forma de una persona cariñosa. No de inmediato, pero encontraron puntos en común. Al mismo tiempo, los esposos Jiménez estaban a favor de que Amaya y Carlos vivieran juntos. Al fin y al cabo, si no se buscaban diferencias, desde fuera parecía que se trataba de una familia de lo más corriente. A Amaya le preocupaba mucho que Carlos viera en ella a su difunta esposa, pero no, él mismo le confesó que tenía rencor en el corazón, pero el corazón necesita una segunda oportunidad. Carlos, por su parte, atendió con ternura a Amaya para demostrarle sus verdaderos sentimientos. No se precipitó con Amaya, pero le dijo que era su último amor en esta vida. Después de semejante confesión, no podía haber dudas. Amaya decidió formar una familia con Carlos, y también se encariñó con sus sobrinos. En cuanto al alcalde, Álvaro Carrera recibió su merecido. Fue despedido de su cargo y se anunciaron elecciones anticipadas. Al quedarse sin trabajo, el exalcalde empezó a beber. Al principio, solo un vaso o dos al día para aliviar la tensión y calmar su dolor, pero luego todo fue cuesta abajo, y ya no podía ver nada delante de él. Este pozo le estaba absorbiendo con una fuerza mortal. Su carrera se fue al garete, al igual que sus relaciones familiares. Su mujer pidió el divorcio un mes después y le abandonó. Ya nada les unía. Álvaro Carrera se quedó sin nada. Cuando le confiscaron todo lo que poseía, no lo encarcelaron por corrupción, pero le prohibieron trabajar en cargos públicos. Ni siquiera los trabajos ordinarios de conserje estaban a su alcance, pues muchos empresarios de la ciudad se volvieron contra él. Mientras tanto, los preparativos de la boda de la familia Jiménez estaban en pleno apogeo. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.